Sergio, ¿Qué haces, Gustavo? buenas noches, gracias, ¿Cómo estás? Gracias por venir, Qué fácil que la ven, algunos, Debe tener muchos clientes el consultor ese. Qué tremendo, ¿no? Le falta agregar que el taxista tiene que luchar con la competencia desleal de Uber también. Claro, sí. ¿Cuántas calles que le falta? ¿Dónde está el oro, Sergio? Bueno, nosotros tomamos conocimiento extraoficial de que había habido algunos movimientos de oro sobre el tesoro del Banco Central por distintas fuentes, diversas, inclusive algunas periodísticas, y decidimos hacer, en el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública, un pedido al presidente del Banco Central, que es quien tiene que responder legalmente, porque es un ente autárquico, preguntándole si habían existido esas operaciones. Más precisamente le citamos 2 días, el 7 de junio, el 28 de junio, y para qué había sido si confirmaba esas operaciones y cuál había sido el destino, cuál había sido la operación, con qué fines, si tenía tratamiento en el orden del día del directorio, si el directorio, cuál habían sido las ponencias de los directores, y también si había sido notificada la sindicatura del banco a los efectos de su fiscalización. Al día de hoy el presidente no ha contestado, supongo que se irá a tomar todo el tiempo que establece la ley, que son 15 días, y puede pedir una prórroga, pero sí, bueno, el ministro nos sorprendió el día viernes haciendo un anuncio de que esas operaciones habían existido. Calculo que el ministro tiene información clasificada, calificada, y está bien que así sea, el ministro de Economía de la Nación, pero nos sorprendió y con la soltura con la que habló de por qué se había dispuesto de ese oro. Dijo, es como tener un inmueble adentro del Banco Central. Utilizó un término no muy feliz, habló retorno. se puede tener un retorno. Habló de retorno, es verdad. Supongo que quiso decir que quiere mejorar la tasa de rentabilidad de ese inmovilizado. Cuando uno envía el oro afuera, hay diversas situaciones por las que lo hace, pero básicamente pueden ser 3. Una, porque lo vas a cambiar metal por billete, porque tenés problemas y querés usar el billete para algo, para intervenir en el mercado cambiario, para dar un préstamo, vas a ver. Una segunda opción, que es que el Banco Internacional de Pagos, que es Basilea, que es donde se nuclean los bancos centrales, te dé un préstamo sobre la base del oro que vos tenés en garantía y te cobre una comisión. Entonces ahí tampoco hay negocio para el Estado argentino, tiene que pagar. Claro. Y tiene que explicar por qué tiene problemas, que necesita el dinero. El problema nos enteramos el viernes cuando vimos los números del Central y nos damos cuenta todo que tiene reserva negativa. Y el tercero, que es el más complicado, puede ser, que no ha sido analizado aún, que empezás a sacar el oro porque querés dolarizar y te lo llevaste afuera porque para monetizarlo lo tenés que tener fuera del país, como bien dijo el ministro. Y vos decidís llevar todo el oro y de un día para el otro lo vendés, juntás que alguien te quiera prestar plata en el mundo, y decís, bueno, hoy tengo toda la plata para cancelar los pasivos, procedo mañana a dolarizar y cerrar el Banco Central. Ahora sería una locura esto, lo último. Bueno, estamos acostumbrados a las locuras de este presidente y de este gobierno. ¿No sería un acto al borde de la ilegalidad, digo? Mirá, yo voy a esperar, he sido muy prudente, habrás visto que mis declaraciones, yo he sido muy prudente, estoy esperando la información oficial para poder opinar al respecto. Respecto a la operación que él hace referencia... ¿Estima cuánto se llevó? ¿Tienen ustedes una idea? Sí, vamos a esperar que el presidente la diga, no es en la totalidad del oro, no... si uno mira, creo que los seguros de los aviones te cubren hasta 300 millones de dólares, así que deben haber sido cargamentos inferiores a eso. Pero... cuando él habla de que le puede generar un retorno al Estado, una mejor rentabilidad, debe haber querido decir, es porque se puede hacer una operación con el Banco Internacional de Pago, que es compra y recompra del oro, con un proceso de inversión en el medio que también te lo hace el Banco Internacional de Pago, en valorización de monedas y demás. Pero la tasa que paga, o que pagaba, no tengo los números recientes, porque la verdad que esto me sorprendió, esta confesión de partes tan abierta, pero la tasa era el 0,25 anual por esas operaciones. Quiere decir que si fueran 500 millones de dólares los que sacaste, está hablando de 90.000 dólares por mes. Y tenés que sacar la cuenta de cuánto te costó el traslado hacia el aeroparque. Contratar una aerolínea internacional, no sé por qué, nosotros tenemos información de que nos mandaron por una aerolínea británica. ¿Por qué no lo mandaste por aerolíneas? Y tercero, ¿cuánto pagaste de seguro por eso? Para luego hacer la cuenta si de verdad te deja un retorno o no te deja un retorno. Con el riesgo además de que lo pueden embargar. Sí, vos tenés 2 posibilidades de embargo. Una es en tránsito, que te lo pueden embargar.
Cuando hay una operación de Basilea en el medio del Banco Internacional de Pago es mucho más difícil porque la cuenta es del Banco Internacional de Pago, no es específicamente de la Argentina. Es más difícil. Pero también recuerdo, y voy a excluirme de hablar del caso Venezuela, oro, y del caso Rusia, Sí, oro, sí. para evitar el comentario posterior de la derecha, de que bueno, es Venezuela. Que a Islandia lo declararon Estado terrorista exacto. cuando tuvo inconveniente su sistema financiero para quedarse con el oro precisamente, y nadie puede imaginar que Islandia es un Estado terrorista. Exactamente. Es decir, que es tan laxa y Sí. tan acomodaticia la situación a los intereses del capital internacional que es una situación extrema que no creo que pase, pero hay que tenerla presente, ¿no? ¿Y ustedes se enteraron de un vuelo o hubo más de un vuelo para llevar? Nosotros hubieron 2 cargas, el día 7 y el día 28. Esa es la información extraoficial que le hemos pedido que diga que si fue así o si no fue así. Bueno, eran demasiadas versiones que teníamos y por distintos medios. Es más, hubieron periodistas que adelantaron esto unas semanas antes que nosotros hiciéramos el pedido formal, que decían hay operaciones en oro y nos consultaban. Bueno, nosotros hicimos la consulta. Calculo que el ministro debe tener información y por eso dijo que esas Sí, operaciones es se hicieron. llamativo que el Banco Central guarde silencio, ¿no? Si hubiera Y sido que no, ya hable- me hubieran dicho que no, ¿no? ¿Cómo? Si hubiera sido que no hubo esa operación, No, ya me hubieran obvio, dicho que no. por supuesto. A las 24 horas me Por lo dice. supuesto. Andrés. No, buenas noches, Sergio. Me imagino que entre todo esto que se está hablando, lo que aparece como la opción más potable, y porque incluso el presidente habló durante este fin El de repo. semana y dijo que la Argentina está buscando un repo, un préstamo de corto plazo que requiere una garantía, pareciera todo indicar que Argentina está buscando, o que el gobierno está buscando esa opción, ¿no? Bueno, ahí la primera pregunta es, ¿no es que los dólares los íbamos a trabajar con el superávit en peso? Entonces quiere decir que la situación del superávit no es tan buena como para cubrir la necesidad de dólares que necesitas, sería la respuesta. La segunda es, si es así, aclaren cuál es la operación, cuál es la tasa que se paga y sean francos con la sociedad argentina. Y la tercera es, todo el mundo sabe que si bien es un activo que vos tenés, el oro, que no te va a generar mientras vos lo tengas en tu país un rendimiento, digamos, o una tasa de rentabilidad, no menos cierto es que es la significación de la fortaleza de tus reservas por fuera de lo que significan las reservas en billetes, ¿no? Claro, y sobre todo pensando, no sé, por ejemplo, una crisis internacional o algún evento disruptivo. Bueno, en general los países tienen, ¿no? Reservas en oro. Los bancos países centrales de tienen, los fíjate países. que uno de los países que más incrementó sus reservas en oro, por ejemplo, en el último tiempo es China. Sin embargo, no lo tiene en ningún banco de Londres, se lo llevaron a China. Claro. Ahora, la verdad que en este momento de la Argentina, digo, y con la fragilidad del sistema financiero, que den tan poca información, es ya un riesgo, porque además, estaba pensando mientras te escuchaba, Sergio, todas las medidas últimas que adoptó el gobierno en tema financiero, lo excluyeron al presidente del Banco Central. Las anunciaron en una tira deportiva, en un tuit. Ahora, excluido el presidente del Banco Central, digo, que está pintado, porque también eso te está... ¿Qué seriedad le das a un inversor o a alguien en el exterior todo esto que está pasando, no? Aparte no le da, yo creo que este gobierno tiene una gran, entre todas las falencias que tiene, más allá de no tener un plan, tiene muchas falencias que generan inseguridad jurídica, porque sistemáticamente emite decretos, leyes que son cuestionados judicialmente. Vos hablabas recién del Bueno, impuesto a las impuesto ganancias. El decreto reglamentario de impuesto a las ganancias tiene 11 artículos, de los cuales 2 son de forma. Quiere decir que hay 9 artículos de verdad, si querés poner. Sí. De esos 9 artículos, 2 claramente modifican la ley, que son el artículo 2 y el artículo 5. Y el artículo 7 es bastante discutible, pero también es discutible. El artículo 2, que es el sobre el que está haciendo una denuncia Massot, establece que el sistema de actualización va a ser semestral con relación al semestre anterior y que a partir del 2025 vos tenés enero y julio, creo que es la otra actualización. Pero a su vez, en el artículo 2 del decreto reglamentario, te dice que el componente de actualización para el enero del 2025 va a ser septiembre-diciembre, 4 meses. Es decir, te están modificando una ley por un decreto. En el artículo 5 incorpora la excepcionalidad, que está bien que le incorporen la excepcionalidad de los trabajadores que viven en Tierra del Fuego, porque es una zona que tiene que estar excluida de pagar, porque es una zona que es carísima, porque es una zona que en materia geopolítica necesitas tenerla cuidada, pero no estaba en la ley.
Y vos le incorporás en el artículo 5 que excluís del pago a la ley tanto, que es la ley. Pero no estaba en la ley. No, y además uno puede suponer la potestad que tenga el presidente para decir, este paga o aquel no paga impuestos también, que no está incluida en una ley del Congreso, ¿no? No, el tema tributario es prioritario, es facultativo del Congreso. El presidente de la Nación no puede modificar y determinar quién paga un impuesto y quién no lo paga por un decreto. Por eso digo, genera entre todas las cosas que vos mencionaste, más allá de las inconsistencias del programa económico, genera claramente inseguridad jurídica todos los actos que hacen. Levantan una sesión en febrero porque no tenían los acuerdos suficientes, llegan al recinto prometiéndole a los bloques aliados determinadas cosas que después van al Senado y en el Senado le dicen que no. A los del Senado que le habían prometido cosas y modificaban los dictámenes que venían que generaban dictámenes de mayoría en el Senado, vuelve a diputado después porque le rechazan 2 capítulos. Después dice, no tiene que volver impuesto a las ganancias y bienes personales porque es un capítulo, no es la ley la que fue rechazada. Y en realidad la interpretación legal es que una ley ómnibus es un conjunto de leyes y cuando te rechazan, la voluntad expresa del senador es la del rechazo, no la de la modificación o el cambio de un artículo para que luego sea convalidado o no por la Cámara de Diputados. Por eso nosotros planteamos la inexistencia de ley en nuestra medida de amparo que le pedimos con medida cautelar al gobierno. Decimos, hay inexistencia de ley, porque el senador, cuando votó, expresó rechazo. Y hubo continuidad del rechazo porque hubieron artículos que fueron excluidos del título 5 para tratarlos después y también fueron rechazados porque dijeron el capítulo completo fue eliminado y rechazado. Es grave. Es muy grave, por supuesto. Ahora, Palazzo, Unión por la Patria rechazó obviamente el impuesto a las ganancias, rechazó la ley base, pero hubo otros aliados. Usted decía, Mazzotta ahora se queja y confían y siguen confiando en un gobierno, acuerdan con un gobierno darle las leyes y después incluso de reglamentadas terminan rompiendo esos diálogos que hay el resto de la Cámara de Diputados. ¿Qué está haciendo? Yo creo que más temprano que tarde y cada vez más rápidamente los bloques que han acompañado algunas posiciones del gobierno van a empezar a darse cuenta que es un gobierno que no cumple su palabra ni los acuerdos políticos. Vos hacías referencia a Hacemos Coalición Federal, básicamente. Y la verdad que a un diputado como Monzó, a quien le habían ofrecido el cargo de una presidencia, creo que era la Comisión de Inteligencia, después decirle que se lo van a cambiar por otro porque ellos tienen e incumplir un acuerdo, Monzó puede gustarle, no gustarle a la gente, pero ha sido el presidente de la Cámara, no es una persona que esté desesperada por un cargo ni que le haga falta, es un hombre de la institucionalidad y que interpreta la institucionalidad. Entonces vos no le podés decir como a un chico, te voy a cambiar el chupetín de frutilla por este limón que es más agrio, pero comete el de limón. Entonces toda esa serie de incumplimientos que hacen sistemáticamente va a terminar en un problema. Es lo que acabamos de hablar. ¿Por qué lo agregan en el decreto reglamentario lo de Tierra del Fuego? Porque tenían un compromiso para que un legislador que les votó en contra les vote a favor, que es el legislador blanco de Tierra del Fuego. Y ahora el legislador salió y dijo, ¿vieron que lo conseguí? No, no lo consiguió. Y además advierto una cosa, no solo los trabajadores pueden plantear el trato discriminatorio por eso. También las provincias le pueden reclamar la coparticipación sobre eso al gobierno nacional. Porque le van a decir, ¿por qué me estás modificando por un decreto reglamentario una ley y me estás quitando parte de mi coparticipación? Ahora, Sergio, yo estaba haciendo la cuenta y el gobierno habló durante todo este tiempo de una retracción, ¿no?, en los cambios que hubo en ganancias cuando, de la mano de Sergio Massa, se eliminó el impuesto a las ganancias. Antes de la reforma era de 700.000 pesos el bruto del mínimo. Eso ajustado por inflación, 279%, da 2.650.000 el bruto. Pero el bruto de ahora es de 1.800.000, o sea, realmente el piso es mucho más bajo que antes de la modificación del impuesto a las ganancias. Mira, es tan grave que el 1.800.000, cuando vos le quitas las cargas sociales, te queda en 1.450.000 aproximadamente. Vos le prorrateás la 12ª parte del aguinaldo, y en nuestro caso el día del bancario, que es casi un sueldo inicial, y ya estás en 1.200.000 aproximadamente. Imagínate a alguien como tantas personas en la Argentina que tiene un proceso de divorcio, de separación, y tiene que pasar una cuota alimentaria de 400.000 pesos, le quedan 800.000 netos. Y la canasta
básica para no ser pobre en la Argentina es de más de 900.000. Quiere decir que alguien no llegando a la canasta de pobreza tiene que pagar impuestos a las ganancias. ¿Por qué? Porque el gobierno tomó la decisión política que en lugar de cobrarle a los ricos, poderosos, millonarios y evasores, le decide cobrar a los trabajadores. Para los evasores, perdón en las multas, perdón fiscal. Para los evasores, baja de alícuota en bienes personales de los que tienen en el exterior y te van a cobrar bienes personales si tenés 10 yates en Marbella estacionados o tenés 22 mansiones en Miami, igual que el pobre jubilado que llegó con 2 propiedades, con todos los ahorros de su vida, porque sabe que su jubilación es magra y tiene a lo mejor un departamentito que alquila y se ayuda. Es la misma alícuota que va a terminar pagando, el 0,25. El que tiene 10 yates en Europa, el que tiene 40 mansiones en Miami o el que tiene un departamentito para ayudarse con una jubilación que no le alcanza. Decidió el gobierno que el trabajador sea el que pague en la Argentina y que los sectores que se beneficien son los históricamente sectores beneficiarios y reaccionarios de la Argentina. No sé si leíste, escuchaste o te enteraste hoy de las declaraciones de Federico Sturzenegger, ¿no? Que impulsa la jornada laboral de 12 horas y la vuelta del ticket canasta. Te prometieron dólares y te dan ticket, ¿no? Esa sería la síntesis. Te prometieron dólares y te dan ticket, por un lado. Y por otro lado, no solo es Sturzenegger, digamos las cosas como son. Ese proyecto disfrazado de reducción de jornada de trabajo lo presentó Martín Tetaz y lo presentó también Di Loredo en una reforma laboral mucho más profunda que la que había presentado La Libertad Avanza antes del tratamiento de la ley base. Ellos dicen que crean una especie de banco de horas, hablaban del día Osvaldo por una propaganda de cerveza y demás, que vos podés acumular una cantidad de horas y decir, bueno, el sábado no vengo, el viernes no vengo. Eso no es una reducción de jornada de trabajo. Eso es lisa y llanamente generar un banco de horas que es ilegal porque vulnera el principio de progresividad consagrado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional, y porque además es el que favorece a que los trabajadores, cuando tienen un exceso horario, cobren horas extra y tengan mejor diagramado. ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo haces con matrimonios que trabajan los dos y un día te dicen, mira, firmó tu sindicato porque es chiquito, no tuvo fuerza, se vio compelido, obligado, qué sé yo, presionado a firmar porque no tenía la fuerza suficiente, firmó con el sector patronal y te van a regular 12 horas por día durante 3 días, 4 y no vengas otro día? ¿Y cómo hace esos días si él tiene ordenada su vida para mandar los chicos a la escuela, etcétera, etcétera? Esto es una mentira cuando hablan de reducción de jornada de trabajo. Eso es un banco de horas que sirve únicamente para el sector empresario en la Argentina. Y lo de los tickets canasta también es decir, no te vamos a aumentar, te vamos a dar ticket canasta. Es yo recuerdo que desvalorizar realmente el salario. Yo recuerdo ahí que ese gran diputado que hizo mucho por los trabajadores del movimiento obrero, que fue Héctor Recalde, fue el que cambió esa ley. Exactamente. Y también recuerdo que el sector empresario lo quiso coimear, lo filmó y no tuvo la trascendencia mediática porque eran los empresarios los que querían coimear. Exactamente, me acuerdo. Y yo realzo y aprovecho esta oportunidad para reivindicar esa actitud que tuvo Héctor Recalde y su equipo. Volviendo al tema del oro, ¿no? Vos sabés que ahí, a partir de que vos hiciste la denuncia, realmente explotó el tema, la gente porque es como una preocupación. Es decir, se llevan el ahorro de los argentinos, ¿no? ¿No tenía que pasar por el Congreso alguna autorización? ¿Lo pueden hacer? ¿Lo pueden hacer, pero con resolución de directorio y perfectamente determinada la operación, para qué se hace, con un estudio técnico que tiene que tener informe de la línea gerencial y demás. Por eso yo hago toda esa serie de preguntas. E insisto, porque he escuchado, obviamente, como te pasa a vos, a tus compañeros de equipo y a todos los que tenemos una mirada crítica, que decís algo y te llueven después el equipo informal de comunicación del presidente. No hay que amedrentarse. Así que no hay que amedrentarse, hay que seguir adelante. Yo no hice ninguna denuncia, yo simplemente pregunté y se pusieron muy nerviosos. Y bueno, por eso, y si tuvieran una respuesta que fuera contraria a lo que yo le digo, me lo hubieran contestado el primer día y se le acabó el problema. Y si fuera tan sana la operación, y si fuera tan beneficiosa para la Argentina, ¿por qué no lo hicieron todos los gobiernos? Exacto. ¿Por qué no lo hacen con todo el oro y no con una parte? Que la expliquen. Mencionabas recién de estos estudios de análisis previos, ¿no? Y estos pasos administrativos que un poco hay que dar antes de hacer una operación de esta magnitud. ¿Te da la sensación de que se trata de una improvisación? Te diría,
que gran parte tiene que ver con la improvisación propia del gobierno, de la falta de expertise de la cosa pública. No es lo mismo gritar desde la tribuna que el Estado es una asociación criminal y otra tener que poner la firma por la asociación criminal que vos denunciás. Y entonces pareciera ser que la liberalidad permite esas cosas. Yo creo que si no hubieran hecho tantos errores, a lo mejor no es que no hubiéramos enterado, en algún momento te tenés que enterar, pero no hubiera sido tan grosero. A mí me llegaron informaciones, no directas de los que estuvieron en el Tesoro ese día, pero sí de compañeros bancarios, que me decían que no los encerraron bajo llave, pero que les pidieron que se retiraran a otro sector mientras hacían esa operación. También me lo comentaron trabajadores del aeropuerto. Es decir, fue clandestinamente. Claro. ¿A qué hora fue, por ejemplo, el traslado? Debe haber sido en un horario casi normal, pero lo que digo es, che, vayan para allá. Claro. Y llegá al aeropuerto, che, vayan para allá. Y la pregunta es, ¿lo hiciste por una aerolínea británica? ¿Por qué si lo hiciste? Que es mi pregunta. ¿Por qué no lo hicieron por aerolíneas? ¿Cuál era el problema? Bueno, sería por lo que quieren esconder. Está claro, ¿no? Seguramente. Gracias, Sergio. No, gracias muy a ustedes, amable. como siempre. Muy y amable. vamos a esperar, ¿no? A ver la respuesta. Mientras tanto, nos seguimos preguntando, ¿dónde está el oro?